Hensen Hane, El despertar del milenio, 28. Negativo, señor. El ARP de los chinos es muy rudimentario. No se le puede atribuir esto. Pues tiene que ser el ARP, teniente. Eso es exactamente lo que hace ese programa, calentar la ionosfera y confundir las ondas de radar, ¿verdad? A nuestro servicio de inteligencia le ha pasado por alto, pero los chinos deben detenerlo. General, nosotros solamente tenemos unas pocas estaciones ARP con base en tierra. China ni siquiera tiene esa cantidad. Para provocar un efecto tan amplio como este se necesitaría, como mínimo, un programa de satélites. Norman King lanzó una mirada a Cole, pero él no se la devolvió. Estaba muy ocupado examinándose sus pulcras y cuidadas uñas. Pensaba que el teniente tenía razón. El programa ARP de Estados Unidos era rudimentario. No se trataba de que los estrategas militares no comprendieran su potencial, la importancia de conseguir que todas las ondas 301 Hane-Hensen El despertar del milenio rebotaran en la ionosfera terrestre. La ionosfera se calentaba si se dirigían contra ella cantidades de energía extraordinariamente altas, lo cual afectaría a las señales que la utilizaban como medio de transmisión. Pero aquel programa era un legado de la Guerra de las Galaxias de Reagan, un tema que políticamente nunca había despegado. Era demasiado caro. El proyecto ARP que surgió más tarde se había visto obstaculizado por las protestas de los defensores del medio ambiente, los verdes, que se movilizaron para protestar por cuestiones como la manipulación de la ionosfera. Así era como funcionaba la democracia, se dijo Cole. Telein, en cambio, no tenía nada de democrática. Se escuchó la voz del capitán Wilson por el comunicador. General Myers, señor, es verdad que hay ciertas semejanzas con el ARP, pero supongo que todavía no tienen noticia el fenómeno parece producirse en las zonas donde es de día y no solo en Estados Unidos. Nuestras bases en Alemania han informado de dificultades similares. Televisiones y radios han dejado de funcionar, el control del tráfico aéreo civil está fuera de servicio, y nos llegan noticias de, una especie de actividad solar que provoca daños por quemaduras en las ciudades. Si hubiera aumentado la actividad en la superficie del Sol, si hubiera erupciones, tal vez se calentaría la ionosfera y se produciría el mismo efecto que con nuestro programa. Myers miró a Cole con expresión de desconcierto. ¿Quemaduras? Esas palabras dispararon una alarma en la mente del general. Cole lo advirtió en sus ojos, igual que lo había notado ya en la voz de Wilson. A aquellas alturas, como todo el mundo en el planeta, sus acompañantes debían de haber leído mucho sobre las profecías. Vio que los demás establecían una asociación y el daño y el rechazo que evocaba dicha asociación. ¿Necesitamos detalles acerca de la actividad solar?, dijo Cole, dirigiéndose a una de las secretarias. Vea que puede averiguar. La mujer empezó a replicar, pero quedó muda ante la intensidad de la mirada de Cole. Hizo un cortés asentimiento y salió de la sala. ¿Y en cuanto a la invasión? Cole se volvió hacia Myers, haciéndose cargo de la situación con un aire de firme eficiencia. Parece que tenemos que estar preparados para combatir tierra adentro. ¿Sabemos hacia dónde se dirigen las fuerzas chinas? Todavía no, respondió Wilson. ¿No podemos verlas en? Sí lo sabemos, espetó Myers. Sí, señor. Iba a decir que tenemos informes que indican que avanzan tierra adentro. Pues búsquenlas, ordenó Cole. Envíen patrullas de nuestras bases, lo que haga falta. Por supuesto, replicó Myers con frustración y terquedad. Lamentarán haber pisado el suelo de Estados Unidos. Dio órdenes al teniente y él las transmitió por teléfono al centro de mando. Cole asintió con aire de aprobación y dirigió una tranquilizadora sonrisa a Myers, para recordarle que eran cómplices en todo aquello. Cole sabía, sin 302 Hane-Hensen El despertar del milenio embargo, que tardarían días en localizar a todos los chinos porque se desplegarían en zonas no previstas. Era una sensación extraña y tal vez fuese el primer líder en la historia que la experimentaba. Se encontraba tras las filas de un ejército después de haber diseñado la estrategia de otro y, mientras tanto, hacía unos cálculos que ninguno de ambos podía imaginar. Cole conocía los planes de China, había colaborado en la creación de los detalles. En el corazón de la fuerza invasora china había numerosos equipos independientes a los que los chinos llamaban Pawó o zorros sigilosos. Según las estimaciones del proyecto, al anochecer, entre 200 y 600 equipos habrían invadido poblaciones agrícolas estadounidenses cercanas a la frontera con Canadá.
Los Powwow tomarían rehenes, se apoderarían de las tiendas locales de comestibles y se atrincherarían. Y, mientras tanto, las fuerzas estadounidenses se dirigirían como gaviotas hacia la costa o acecharían al enemigo cerca de objetivos estratégicos. Los mandos del ejército no esperaban problemas en zonas alejadas, en lugares sin importancia militar, en las que se alzaban silos de granos en vez de misiles. Si el general Myers y sus consejeros hubiesen pensado realmente en los chinos, en su psicología y en sus motivadones, tal vez habrían previsto algo semejante. Por ello, la estrategia implantada por Shin Mao Wen y Malabas era tan brillante. A los chinos no les interesaban los combates cuerpo a cuerpo con los estadounidenses. Les interesaba la cosecha de cereales, hacerse con la producción de alimentos. En primavera, los Powwow supervisarían la actividad agrícola y se apoderarían de las cosechas para distribuirlas según las órdenes que recibieran de sus superiores. Ese era el sueño que albergaban los dirigentes chinos. Esa era la promesa. Había, por supuesto, estrategias que los estadounidenses podrían utilizar para desalojar a tiempo a los Powwow. Eso, hasta los dirigentes chinos lo entendían. Sin embargo, lo que no entendían era que había un tercer jugador en liza, el Santarem, y que el virus tenía aún más hambre que los Powwow. Regresó la secretaria con información para Cole. Tenía una cinta de vídeo en las manos y dijo: todas las cadenas de televisión están fuera de servicio, pero la WWN nos ha mandado esta filmación a través de su servicio de mensajería. Es lo que está ocurriendo fuera, ¿sabe? El sol. Sí, justo ahí fuera. Tras pronunciar estas palabras, la mujer permaneció inmóvil con los labios fruncidos como si estuviese muy desconcertada. A Myers le costó cierto esfuerzo quitarle el vídeo de las manos. «Que alguien ponga esto», ordenó. Un cabo joven tomó la cinta y la metió en el reproductor. Todos los ojos se volvieron hacia la pantalla. Eran unas tomas del exterior del Capitolio. Había unas 20 personas que subían y bajaban las amplias escaleras de mármol. Unas 10 más se habían detenido a hablar entre ellas. A saber por qué la WWN habría ido 303 Hanegens en el despertar del milenio allí, a primera vista, casi parecía una escena normal, con el sol que brillaba de manera benévola. O así habría sido de no haberse visto las mascarillas quirúrgicas de papel y los guantes de goma que llevaban esas personas, ni los policías que había en la acera, a la caza de cualquiera que estuviera resfriado, ni el vendedor de batidos hechos con leche de cabra de $20 cada uno y viejas galletas envueltas en plástico a $50 la pieza. Tal vez era eso lo que había ido a filmar la WWN, ya que la cámara tomó un primer plano del vendedor y de la cola que esperaba ante el puesto. Cole casi oía los comentarios banales que acompañaban a las imágenes. Sin embargo, la escena cambió muy deprisa. La cámara se tambaleó y se oyó la voz del técnico que la manejaba. «¿Qué pasa, joder?» A su alrededor se alzaron gritos. El cámara se volvió a tiempo de filmar a las personas de las escaleras que chillaban y se precipitaban hacia las puertas. Un hombre calvo corría con su portafolios de cuero levantado para protegerse la cabeza. La gente que hacía cola en el puesto de batidos se dispersó. Entonces el propio cámara echó a correr. «Dios mío. ¿Cómo quema aquí fuera?», decía. A continuación, hubo unos minutos de imágenes confusas y de personas que huían. Entonces, el técnico se detuvo. Se puso la cámara al hombro y grabó la escena. La parte delantera del Capitolio había quedado desierta, a excepción de un indigente o un borracho que dormía en un banco. Cuando la cámara lo enfocó, humeaba. Entonces, de repente, ardió en llamas y cayó del banco entre gritos de agonía. ¿Ocurre algo?, jadeó el técnico. Aquí no lo noto, pero en las escaleras hace un calor del demonio. Tal vez sea gas sarín o algún tipo de, no lo sé, sin embargo, no era gas sarín. Al contemplar las imágenes, Cole experimentó una subyugadora satisfacción. Había sido lo más difícil de todo, de eso no había ninguna ira. La cámara dejó de enfocar la pira ardiente en que se había convertido el indigente y captó imágenes de los laterales. Las personas que habían huido de la escena yacían en el suelo con quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y en las manos. Algunas de ellas tenían los cabellos chamuscados. Y también había policías heridos. Uno intentaba utilizar su radio, que, al parecer, no funcionaba. Las heridas, a ojos de un médico experimentado, podrían haber sido catalogadas de quemaduras de láser siempre que ese médico hubiese visto quemaduras de láser difusas.
Cole sabía, sin embargo, que casi todos los médicos que habían utilizado el láser, lo habían hecho con un único rayo concentrado, un rayo que, con su potencia, rebanaba la piel y abría la carne. Un rayo difuso no rebanaba, asaba. Cuanto más difuso fuera el rayo, más sutil era el daño. Un rayo de ese tipo no tenía aplicaciones médicas. En las imágenes confusas del vídeo apareció un vecino, un visionario apocalíptico. Tal vez lo había atraído al lugar el olor a carne asada. Cole oyó su letanía antes de que la cámara lo enfocara. Cuando lo hizo, vio a un tipo de aspecto enloquecido que alzaba una pancarta en la que se leía: el final 304. Hannah Jensen, el despertar del milenio ha llegado. Se quedó en la acera junto a los heridos y los transeúntes que contemplaban cómo se carbonizaba el indigente. Arrepentíos. 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 Antes de que sea demasiado tarde. Unos enfermeros lo apartaron hacia un lado. Un joven con aire competente extendió un brazo, se acercó a la zona que quemaba y gritó a sus compañeros. No ocurre nada. Ya ha pasado. Venid. Se acercaron a apagar lo que quedaba del indigente. Retrocedan. Gritó un policía, pero el enfermero tenía razón. El calor que había azotado las escaleras del Capitolio había desaparecido, aun cuando se oían gritos de agonía procedentes de una calle cercana. Y el cuarto ángel vertió su copa sobre el sol, dijo el visionario, y le fue dado abrasar a los hombres con fuego. Y se abrasaron los hombres con grandes ardores y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía potestad sobre esas plagas, e impenitentes, no quisieron darle gloria. Es verdad, dijo una mujer a los desconocidos que había alrededor. Mostraba los dientes en una tensa mueca que ponía de relieve el perfilador rosa intenso de sus labios, como si estuvieran pintados con el lápiz de un niño. Esta mañana lo he leído en el Times. El sol. Es la cuarta señal. En la sala de mando, Anton Cole suspiró aliviado. Durante el resto de la mañana y las primeras horas de la tarde, Cole lidió con gran aplomo las dos crisis del momento: la invasión china y las quemaduras solares. A media tarde, había avanzado mucho en su camino a la presidencia. Pronto sería un hecho. Hasta pasadas las 5 no disfrutó de unos momentos de soledad. Le asignaron unas habitaciones en el Pentágono, pero no durmió. Tenía la mente hiperactiva y había conseguido el número de código de su móvil. No creía que en la suite hubiera micrófonos ocultos ni que el teléfono estuviese intervenido, pero, de todos modos, utilizó su Telegram. De esa manera, no podrían escucharlo desde la centralita y podría hablar con claridad. Anton Cole opinaba que, en ciertas ocasiones, había que correr riesgos, pero no riesgos estúpidos. Llamó a la sede central de Telegram en Baltimore, al número privado de su hermano Peter. Peter Cole trabajaba en Telegram desde que se había graduado en Yale, y había llegado a presidente del consejo de administración cuando Anthony se marchó para dedicarse a la política. Tenía 33 años y era 3 años más joven que Anthony, el único familiar que le quedaba con vida. El padre había sido banquero y miembro de la Comisión Superior del Cetro Rojo. Murió de cáncer de próstata sin llegar a ver los frutos de las carreras de sus hijos. La madre había muerto muy joven. 305. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Aunque Anthony apenas se acordaba de su madre, creía que Peter era como ella. Su hermano era una persona emocional, leal hasta lo indecible y cuando se comprometía en algo llegaba al final, pero aún así era un tipo emocional. En cambio, Anthony era el favorito de su padre. Brillante, metódico, entregado a la causa de la humanidad, aunque en el plano personal era muy frío. Hubo una época de su vida en la que Cole lamentó aquella carencia de sentimientos y la consideró un obstáculo, pero, más tarde, cuando se comprometió con la dura necesidad del proyecto Apocalipsis, advirtió que solo una persona como él podría hacerlo, que su falta de emotividad era exactamente lo que se requería para lo que era preciso hacer. Cuando respondió al teléfono, Peter conectó a la conversación a su jefe de seguridad, un hombre llamado Ted Rogers, y al Dr. Morton, que sustituía a Tendir. Peter le explicó la razón de que le hubiera enviado el código. La razón era el Dr. Michael Smith. Ya se ha confirmado el origen de la filtración. Se trata de Deutsche Welle, explicó Peter. El Dr. Smith voló a Albuquerque. O lo telefonearon o se citaron con él y le contaron lo que sabían. Lo que ignoramos es si fueron juntos a Sedona o no. Mala suerte, comentó Cole en tono neutral. Sin embargo, y pese a lo que habría sido un día agotador para cualquier dirigente, aquella fue la primera vez en muchas horas en la que se veía ante una amenaza real, ante un auténtico contratiempo.
No entendía por qué el cura y el periodista no habían sido eliminados mucho antes. Teleguin estaba preparada para actuar rápidamente ante la más mínima señal de filtración y, sin embargo, Beauchet y ella habían sido más listos y afortunados que ellos durante muchos días. Cole sintió una oleada de amarga frustración. No estaba enfadado con esos dos hombres, al fin y al cabo eran ratas que intentaban escapar de la persecución. La amargura que sentía se debía a la incompetencia de su equipo. Pero la buena noticia es que no ha habido más filtraciones, decía Rodgers. Que ustedes sepan, lo corrigió Cole. No hay motivos para pensar que se hayan producido más, dijo Peter. Smith habló con un técnico de luces que vio a nuestro hombre en el concierto de Múnich. Eso explica el email que mandó a él. Como respuesta, el periodista le pidió que tomara un avión hasta Albuquerque. La parada que hicieron en Russellville confirma que Beauchet y Hill fueron hacia allí. ¿Qué parada? Hemos inspeccionado la gasolinera de Russellville, respondió Rodgers. Aunque parece que no está contaminada, hay que tener en cuenta el virus del que el periodista es portador. Bien. Pero tuvieron que detenerse en otros lugares, ¿no? Aún no tenemos confirmación de ello. Sabemos que se detuvieron en Russellville porque Hill llamó desde allí a la redacción del Times. También allí, Hill recibió el email de Smith y Beauchet llamó al padre Karneska. Ese email fue un error, dijo Cole en voz baja y tono prosaico, pero cuando Rodgers replicó, notó que estaba alterado. 306. Hannah Jensen, el despertar del milenio. No utilizó nuestro teléfono, y de ese modo se necesita tiempo para que su correo se registre en nuestro sistema y se pueda borrar. Un error, repito. ¿Podría hacer una sugerencia? Preguntó Morton en tono conciliador. Es casi imposible que Beauchet y Hill consiguieran llegar a Sedona debido a la enfermedad del periodista. Tal vez fueron a un hospital y se registraron con nombres falsos. Ahora mismo lo estamos comprobando, dijo Rodgers. Y deberíamos suponer que Hill ya no es una amenaza. O ha muerto o está a punto de morir. Pues yo creo que no. Cole dio una deliberada gravedad a su tono de voz. Ha dicho que la persona a la que encontraron anoche tenía algo en su poder, ¿no? ¿Sí? Respondió Rodgers. 2 cajas de jeringuillas. Una de WV-103 y la otra de DS-100. En las cajas faltaban 3 jeringuillas del tipo WV-103. Entonces sugiero que, de momento, no demos a nadie por muerto. ¿Encontrarán esas jeringuillas que faltan? Le doy mi palabra. ¿Cuántos hombres tenemos en Sedona? Preguntó Morton. 3. Respondió Rodgers. Pero son excelentes, sobre todo Art. Si Hill y Beauchet están en la zona, vivos o muertos, él los encontrará. Cole empezaba a impacientarse y esperaba transmitirlo a los demás aclarándose la garganta. Aquello era urgente y peligroso y de haber podido él mismo se habría encargado de resolverlo. Pero no podía. Tenía que cumplir con su deber en otro sitio. Caballeros, no creo que sea necesario hacer hincapié en la eficacia que se espera de ustedes. No la espero solo yo, la exige la importancia de lo que tenemos entre manos. Por supuesto, Anthony, dijo Peter. Sí, señor, añadió Rodgers. Y ahora, tengo que irme. Les deseo buena suerte. Y también a usted, señor presidente, replicó Morón. Al momento, los demás repitieron. Señor presidente, señor presidente. Era un tratamiento algo prematuro, pero era la primera vez que a Cole lo llamaban así y lo complació. De no haber sido por aquellos 2 nombres, Beauchet y Hill, que se le clavaban como cristales rotos en la mente, habría llegado a sonreír. C-C-O-D-N, Ari R-Z-N. Beauchet se pasó casi todo el día durmiendo. Cuando despertó, faltaba poco para la puesta de sol, y la luz que se colaba por la única y diminuta ventana de su celda estaba teñida con los tonos dorados del atardecer. Se quedó un rato tumbado en el catre y observó las paredes que lo rodeaban. 307. Hannah Jensen, el despertar del milenio. La noche anterior, alguien había abierto la puerta y lo había empujado al interior. Dentro no había nadie más. En esos momentos veía que en la estancia solo había un camastro. El suelo era de cemento y la puerta de madera maciza. En la pared había un lavabo, con las tuberías oxidadas y unos grifos que antaño debían de haber sido para lavarse las manos.
Por lo que veía desde la ventana, unos pies que pasaban, dedujo que se encontraba en un sótano, posiblemente un lavabo público reconvertido. Sin nada más que observar, su mente empezó a divagar. Empezó pensando en la hermana de Onsei. Evocó, con todo detalle, cada encuentro que había tenido con ella, las cosas que la monja había dicho. Recordó su cara, tan sencilla y enérgica, y su aire infantil. Aquellas evocaciones le dolieron en lo más hondo. Beauchet sabía por qué el hecho de pensar en la hermana de Onsei le hacía daño. Porque la habían engañado vilmente, por estar tan equivocada y por ser responsable de que otros la hubieran seguido. Pero en todo ello había algo más personal. Tal vez, el fracaso de la hermana de Onsei era un reflejo del suyo. Había algo más triste que el hecho de que un hombre o una mujer dedicaran por completo su vida a un dios que no cuidaba de ellos, que tal vez ni siquiera existía. Había algo más penoso que dejar de lado un estilo de vida, unos objetivos, unas opciones personales, incluso las propias ideas acerca del mundo para mirarlo a través de un filtro que era una falacia absoluta. No, no había nada más triste que eso. ¿Qué habría conseguido la hermana de Onsei si hubiese concentrado sus energías en el campo de la medicina o de la reforma social fuera del marco de la Iglesia Católica? Porque, pese a todo lo conseguido con sus obras de caridad, sus fundamentos se hallaban en arenas movedizas. Su compasión se había construido sobre el concepto de Dios, y como ese concepto era ilusorio, imposible de conocer, podía disfrazarse y distorsionarse, como realmente había sucedido, del mismo modo que también habían existido quienes habían dado rienda suelta a su cólera en nombre de Dios a lo largo de los siglos. Mejor no hacerse ilusiones al respecto. No había que hacerse ninguna ilusión. En aquellos últimos días, Beauchet había pensado mucho en sí mismo, en por qué se había hecho sacerdote, en sus propios filtros. Qué irónico que las conclusiones a las que había llegado se le revelasen tan tarde, demasiado tarde. Beauchet se echó a llorar. Se tapó la boca con la mano para apagar el sonido de sus gemidos, porque no quería dar a nadie la satisfacción de oírlo. Sí, por casualidad, había alguien por allí escuchando. No era el miedo ante una situación personal de peligro lo que lo había hecho llorar, sino el carácter terminal de esa situación, y la manera como lo habían silenciado a la fuerza. Nadie sabía que estaba allí. A nadie le preocupaba. Nadie lo dejaría salir de allí. Era impensable que Andrews lo hiciera. ¿Y Dios? ¿Le preocupaba todo lo que sucedía en la Tierra? Al parecer, no. Dios no iba a sacarlo de allí. No, Beauchet y sus investigaciones habían llegado a un punto muerto, no había otra manera de verlo. Pensó que eso significaba que había perdido. Y el pobre Simón, solo allí fuera. El reportero también había perdido. 308 Hanegens en el despertar del milenio Simonic soñaba con una localidad, una extraña localidad europea, refinada y amenazadora a un tiempo, como sacada de fantasía. En algún lugar de sus laberínticas calles se encontraba la corresponsalía del Times, y tenía que llegar hasta allí para enviar su reportaje, aquella asombrosa y horrible historia, tenía que contar al mundo lo que estaba sucediendo. Pero no podía encontrar el camino y alguien lo seguía. Oía unos malintencionados pasos en las calles empedradas. Corría y corría, lo que finalmente se apoderó de él fue el frío. Tiraba de él con unos dedos helados y, al cabo de poco, advirtió que el frío significaba subir a la superficie, despertar, y se dejó llevar por él. Cualquier cosa era mejor que seguir en aquel laberinto de calles. Abrió los ojos y vio el parabrisas de Londa. En la distancia, camino de la ciudad, el sol se ponía en el horizonte. Su brillo dorado iluminaba las rocas del desierto y las hacía relucir con cálidos y suaves matices rosados. Pero el brillo no llegaba hasta el coche, que estaba a la sombra de la pared de piedra que se hallaba justo al lado de la puerta del pasajero. No podía dejar de temblar y los dientes le rechinaban. Se moría de sed. Buscó a tientas con un débil brazo, encontró la limonada y se la llevó a la boca. Abrió los labios, secos y agrietados, los cerró en torno a la pajita y chupó con avidez. La terminó y oyó el aire que sonaba con fuerza en el interior de la caña de plástico. Intentó sentarse, pero la cabeza le dolía. ¿Era posible que le doliera menos? Decidió que sí. Recordó que, en algún momento, había sentido que su cabeza era como una trituradora de carne. En esos momentos sentía un dolor apagado, como unos constantes batacazos, como si todo su cerebro fuera un inmenso morado. Era mejor tener un morado que tener el seso triturado. Tenía que orinar. Encontró el cable eléctrico aflojado alrededor de su cuerpo.
Se deshizo de él, abrió la puerta del coche y consiguió sacar una pierna, que no era más que una protuberancia temblorosa, y luego la otra. Se debatió para mantener el equilibrio y utilizó la puerta como punto de apoyo. El coche se inclinó hacia la derecha. La pared de roca del exterior se elevaba por encima de él hasta perderse de vista. Era una piedra inmensa, casi una montaña. Con andares tambaleantes, dio un par de pasos. Entonces sintió un espasmo en el estómago y un retortijón en la tripa, con un movimiento en sus intestinos que parecía el avance de Montezuma. Emitió una exclamación de dolor e intentó caminar más deprisa. Llegó al borde de la formación rocosa y siguió pegado a la pared, al otro lado del coche. Se debatió con los pantalones. Le quedaban muy apretados, aunque tenía la bragueta abierta. Era como si hubiese aumentado de peso 8 kilos con los mismos pantalones puestos. Al cabo de un rato, consiguió bajárselos y se agachó, tembloroso, en la arena del desierto. Y evacuó. Nunca había defecado de una manera tan dolorosa y abundante. Sintió contracciones en el estómago y como si le clavasen una daga en el abdomen al tiempo que depositaba unas heces casi líquidas. La brisa de la mañana llegó el hedor a su nariz y tuvo náuseas. Se tapó la nariz. 309. Hannah Jensen el despertar del milenio con la mano y siguió haciendo sus necesidades. Al parecer, no le quedaba otra opción. Pasaron muchos minutos hasta que se recuperó lo suficiente para ponerse en pie, con las piernas todavía temblorosas, como si fuera un viejo de 90 años con un terrible Parkinson, y se alejó. Intentó subirse los pantalones, pero se le quedaron trabados en la base de unas nalgas que se habían vuelto repentinamente inmensas. Siguió caminando hacia el coche, apoyado en la pared de roca, y al llegar junto a él se desplomó en el asiento del pasajero, al tiempo que se preguntaba dónde estaría Beauchet y por qué lo habían dejado en aquel estado. Tenía la vaga noción de que le habían puesto la inyección y de que Beauchet llevaba unos calzoncillos en la cabeza, pero seguro que eso era pura alucinación. Se preguntó cuánto tiempo le quedaría de vida y si moriría en aquel maloliente utilitario, completamente solo. Todo aquello le pasó por la mente muy deprisa y, para su sorpresa, con una absoluta carencia de emociones. Luego, volvió a dormirse. Emisión NDD. La plaga del sol había durado exactamente 12 horas. Fueron 12 horas sin televisión ni radio, y ningún estadounidense sabía qué estaba pasando. No se alejaron ni un minuto de sus aparatos, como anfitriones ansiosos preparando la comida de sus invitados, y vieron las interferencias sin comprender nada. Habían oído que estaban a punto de ser invadidos, y con la caída de los medios de comunicación temían un ataque nuclear. Los acontecimientos de la semana los habían concienciado de la existencia de los pulsos electromagnéticos y aquella era la mejor excusa que se les ocurría para explicar la falta de recepción. Los que tenían refugios y sótanos los utilizaron, pero siguieron atentos a sus aparatos de radio y de televisión. Transcurridas las 12 horas, la WWN empezó a emitir para todo el mundo que sintonizara esa cadena. Lo hicieron millones de ciudadanos. Era obvio que al redactor del noticiario le había costado un esfuerzo elegir los titulares. Los aviones civiles no habían funcionado, la guerra acababa de empezar y los rayos del sol se habían vuelto asesinos. Pero también continuaba la saga del Santarém. El Santarém no era una noticia nueva, pero todavía se merecía los honores más altos del telediario. Las últimas estadísticas de muertos y contagiados eran horribles, brutales. A la bonita presentadora se le tragó la lengua varias veces con las cifras, al tiempo que desviaba sus ojos de la cámara, como si preguntara a sus colegas de trabajo si los números que le habían dado eran ciertos. Solo en Estados Unidos habían muerto 12 millones de personas, se estimaba que había 40 millones en la fase 2 y 100 millones infectadas. Las instrucciones de la OMS habían cambiado. La presentadora no dijo que cualquiera que creyese tener síntomas de resfriado C-310 Hannah Jensen el despertar del milenio presentase a las autoridades sanitarias, sino que advirtió que esas personas se pusieran en cuarentena en sus propias casas, colgando una bandera blanca, una sábana o una toalla en las ventanas para que los posibles visitantes lo supieran. La locutora no lo dijo, pero el espectador inteligente comprendió que o no había más autoridades sanitarias a las que dirigirse o éstas estaban desbordadas. Los telespectadores escucharon esas cifras con horror. Habían puesto el televisor para enterarse de la guerra. Las cifras de afectados por el virus eran una sorpresa extra, como un escorpión dentro de una caja de galletas. En las zonas rurales, muchos no sabían nada de la plaga del sol. Contemplaron las noticias del día con sensación de irrealidad, como si vieran una elaborada ficción de Orson Welles con toques propios de las producciones de Spielberg.
El sol asesino había atacado solo en grandes ciudades. Sydney, Tokio y Hong Kong eran las que menos lo habían sufrido por encontrarse en la cara oscura del planeta. En cambio, la costa este de Estados Unidos lo había padecido de lleno. Las radiaciones no se dieron al mismo tiempo en todas las ciudades. Los rayos cayeron en forma de manchas y estallidos, siempre en zonas de unos 100 metros cuadrados, en localizaciones diversas que cambiaban al azar y sin previo aviso. En París, un tranvía se había quedado sin suministro eléctrico y al mismo tiempo había sufrido la radiación mortal. Todas las personas que viajaban en el vehículo de aluminio habían muerto carbonizadas. En Madrid, los rayos habían afectado 100 metros cuadrados de asientos de un anfiteatro al aire libre, con un resultado de 300 muertos y la consiguiente estampida. En Atlanta había explotado una planta de gas debido al calor. En Los Ángeles, los incendios habían empezado a mediodía, y se habían extendido por las zonas verdes de la ciudad. En el mundo, 4 grandes aviones comerciales se habían perdido debido a la ausencia de control del tráfico aéreo. Pero aquellos accidentes civiles eran poco importantes comparados con las vicisitudes del ejército. Los chinos habían tenido al diablo de su lado en el momento del ataque. Habían sido abatidos cientos de aviones chinos, pero se ignoraba cuántos habían conseguido cruzar las fronteras, sobre todo en la costa oeste, dijo la locutora. Los informes iniciales indicaban que los objetivos de China eran las comunidades agrícolas. Jensen Hane, El despertar del milenio, 29. El efecto acumulativo de aquellos reportajes tardó en asimilarse. Muchos telespectadores tuvieron que verlos 5 o 6 veces antes de conseguir pensar con claridad. Pero cuando lo hicieron, el impacto fue duro. La cuarta señal se había confirmado de una manera innegable y espectacular. Los racionalistas que habían conseguido explicar que las llagas, la marea roja y el virus eran una coincidencia ya no podrían calificar como tal aquella cuarta señal. Y entonces, muchos se levantaron de sus sillones y se movieron. 20 millones de estadounidenses empacaron unas pocas cosas, las pusieron en sus coches o bicicletas y dejaron sus casas en busca de su profeta preferido de entre los 24. Los agnósticos dejaron de serlo. Los ateos estaban atormentados. Y 10.000 personas, con catarros que podían o no ser de importancia, se quitaron la vida de puro pánico. 311. Hane Jensen El despertar del milenio. El mundo había empezado a creer. 21. 2. Día 20. No. MNTX. Catatinli. N. 9. UVG. JRS. RI. Stanton estaba adormilado y en su sueño veía a la multitud. Había retransmitido en directo sin parar durante casi 2 días y, aunque estuviese medio dormido, su mente no podía dejar de pensar en la gran audiencia que había tenido, allí mismo, ante su puerta y a través de las cámaras. Calculaba su propio valor, sumaba la puntuación de su fama del mismo modo que un avaro contaría sus monedas. Antes de hacerse predicador, había visto muchos partidos de fútbol en la tele y, en esos momentos, su mente le ofrecía la repetición que él quería de las mejores jugadas y las imágenes más interesantes a cámara lenta. Pensaba que era la estrella de los 24. Era el profeta más popular de Estados Unidos. Era el único cuyo rostro aparecía cada noche en las pantallas de televisión. Y el aumento del índice de audiencia que había experimentado la cadena, gracias a él, hacía llorar de alegría a los ejecutivos de la empresa. Los medios apenas habían prestado atención a Abeer, ese fanático de Nueva York. Sus seguidores habían planeado un asalto y los periodistas pensaban que si no lo mencionaban, tal vez desistirían de ello. Los medios tampoco decían demasiado de Puma, el pagano, a excepción de haber divulgado su fotografía. Y por lo que a Andrews se refería, ese extravagante profeta de la nueva era, la prensa ya sabía que estaba colgado en el espacio exterior. En alguna ocasión habían aparecido sus seguidores en televisión, pero a él ni siquiera lo habían entrevistado. No. Era él, Stanton, el que iba a ganar los playoffs. Veía que Dios hacía tiempo que lo sabía. Todos esos años pasados como predicador, luchando para lanzar ese programa de televisión, la mano de Dios lo había ayudado a conseguirlo, estaba convencido. Dios le había ofrecido aquella carrera de telepredicador a fin de prepararlo para aquel día, para que fuera la estrella de los 24. En México, Dios había hablado a personas de otras confesiones religiosas, pero estaba claro que apostaba fuerte por los baptistas. Cuando sonaron unos golpecitos en la puerta, le molestó más que le interrumpieran aquellas visiones de gloria que el hecho de que lo hubiesen despertado. Respondió con un gruñido. ¿Qué demonios ocurre ahora? La televisión, dijo Franklin, al tiempo que entraba a toda prisa.
312. Hanegens en el despertar del milenio tenían un televisor de pantalla grande que ocupaba casi todo el espacio vital del remolque. En las imágenes apareció una inmensa llanura negra. Un humo negro se elevaba en grandes espirales movidas por el viento. ¡Santo Dios!, exclamó Stanton. ¿Sí?, asintió Franklin, satisfecho de sí mismo. No tuvieron que comentar nada de lo que veían en la pantalla. Hacía 2 días que se había presentado la cuarta señal y, desde entonces, Stanton había rezado para que se produjera la quinta. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vio un astro caído del cielo en la tierra, y le fue entregada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire con el humo de aquel pozo. Y del humo saltaron langostas a la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Dónde es?, preguntó Stanton. Es Pax, en Hungría. Hace un rato hubo una explosión en una central nuclear. Creo que es Chitón, dijo Stanton, con un movimiento impaciente de la mano. La presentadora estaba hablando. Las noticias sobre una emergencia grave empezaron a llegar de la central media hora antes de la explosión. Decían que el tanque de combustible ya utilizado se estaba sobrecalentando. Al parecer, llevaba toda la mañana haciéndolo, pero los termómetros registraban una temperatura normal. Cuando vieron el vapor que se elevaba de la superficie del tanque ya era demasiado tarde. Se paró el reactor principal, pero la temperatura ya superaba los langostas, radiaciones, ¿comprende? Reírse de un desastre era un poco excesivo, hasta para Franklin, pero estuvo a punto de hacerlo. Las radiaciones son las langostas del apocalipsis y. Stanton lo interrumpió con una mirada que le decía que era un hijo de puta, que iba a matarlo por habérsele anticipado. El brillo de satisfacción en el rostro de Franklin se desvaneció al instante. No se descarta la posibilidad de que se trate de una negligencia o un sabotaje. No se han facilitado cifras oficiales sobre los daños, pero casi toda la ciudad de Pax ha sufrido la onda expansiva. Este nivel de desastre nuclear puede emitir hasta 300 millones de curios de radiación, una cantidad 3 veces superior a la radiación emitida durante el desastre de Chernóbil, y esa central se encontraba en una zona remota. Por el humo de las imágenes parece que sopla un ligero viento en la zona. Nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Comisión de Seguridad Nuclear y esperamos poder contar con su presencia en directo ante las cámaras en unos. Stanton quitó el sonido con el mando a distancia y se sentó en el sofá de cuero, con el ceño fruncido. Reverendo, si grabamos la emisión de esta noche un poco antes, podré hacer llegar las imágenes a Nueva York. Lo más probable es que nos hagan un hueco en la WWN, si usted se aviene a ser entrevistado. ¿Cree que debemos esperar y golpear fuerte con la emisión de la noche en vez de? Si conseguimos aparecer en la WWN, esta noche tendremos muchísima más audiencia. 313. Hanegens en el despertar del milenio. No, dijo Stanton. He dicho que no. Franklin lo miró con expresión de asombro, como si quisiera decirle que había oído las palabras de su superior, pero que sus oídos no debían de funcionar bien porque lo que había dicho era absurdo. Franklin, por favor, ¿puedes dejarme pensar un minuto? ¿Es pedir demasiado? Te pido tiempo muerto para pensar. Franklin apretó los labios. Volvió los ojos hacia el televisor y se concentró en las imágenes. Stanton también las miraba. Sí, eran horribles. Se trataba de una zona muy amplia. Absolutamente negra, carbonizada, con humo que se movía en el aire como las faldas de las animadoras de los Dallas Cowboys. No, las faldas de esas chicas eran blancas. ¿De qué equipo eran las que las llevaban grises? Le extrañó no recordarlo, pero luego pensó en sí mismo y se dejó de tonterías para concentrarse en la pantalla. Un reactor nuclear. Eso, sin lugar a dudas, era malo. Una explosión en una central nuclear, eso era aún peor. Sin embargo, no se trataba exactamente de un pozo. No lo sé, dijo en voz alta. La Biblia dice. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo. Conozco la Biblia, Franklin. Entonces, ¿qué es lo que no sabe? No, no me parece lo bastante grande. Consiguió articular Stanton. ¿No le parece lo bastante grande? Franklin miraba la pantalla, confuso. Reverendo, creo que no podemos permitirnos perder la oportunidad, ¿eh? ¿Quién estuvo en Santa Pelagia?
¿Tú o yo? Usted, reverendo Stanton, por supuesto. Entonces, ¿confías en mi intuición? Dame un minuto, un solo minuto. Sí, señor. Franklin calló. Stanton miró las imágenes con aire pensativo. Yo pensaba en algo más grande. Las llagas, la marea roja, ese virus, caramba con ese virus. Luego, eso que le ocurrió al sol y facilitó la invasión. Esas sí fueron cosas grandes. Franklin estuvo de acuerdo en que sí lo habían sido. Yo creía que sería algo como... ¿Usted ha profetizado erupciones volcánicas? Replicó Franklin. O tal vez un gran terremoto que abrirá una gran sima en la Tierra. O la caída de un cometa. Cierto. Pensaba que sería algo de ese estilo. Stanton cruzó las piernas y se arrellanó en el sofá. Sospechaba que se estaba comportando de un modo infantil. Si quería, Dios podía provocar un desastre nuclear, por supuesto, pero había algo que no encajaba. Stanton subió el volumen y ambos contemplaron el noticiario. Mire, es bastante grande, dijo Franklin. Stanton no respondió. 314 Hanegens en el despertar del milenio. 2 horas más tarde, Stanton se encontraba en su diminuto cuarto de baño vistiéndose para la emisión nocturna. No sabía qué decir. ¿Desastre nuclear o no? ¿O era mejor que pasara por alto el tema, con un par de crípticas alusiones? Pese a lo hablado con Franklin, no estaba del todo seguro. ¿Y si decía que era la quinta señal y después caía un cometa? Eso sería terrible. Pero, si no lo decía, y realmente era la quinta señal, le habrían robado la pelota. Se puso los gemelos de bisutería en las mangas de la camisa roja y entonces oyó la palabra volcán que retumbaba en la sala y lo pillaba absolutamente desprevenido. Salió corriendo del baño y miró la pantalla. En las primeras imágenes vio una enorme fisura humeante de lava que se desplazaba montaña abajo. El comentarista decía que se trataba del monte Semeru, en Java. Afirmaba, además, que la erupción había empezado sin previo aviso. La explosión había sido tan grande que se había oído a 4.000 kilómetros de distancia. Los 600.000 habitantes de la vecina ciudad de Malan habían muerto. Según los expertos, esas personas habían muerto debido a los gases emitidos por el volcán antes de que la lava llegara a las casas. Al parecer, la erupción del Semeru tenía su origen en el fondo de la placa del Pacífico, ya que otros dos volcanes habían entrado en erupción de manera casi simultánea. El Talakmau, en Sumatra, y el Pulog, en Filipinas. La del Pulog había sido una erupción menor comparada con la del Semeru, pero había significado el fin del mundo para unas 10.000 personas que vivían en los pueblos vecinos de San Fernando y Baguán. El comentarista utilizó las palabras fin del mundo y las imágenes de los cráteres las confirmaban. La WWN lo llamaba el triple anillo de fuego. Stanton contempló las tomas un buen rato. Luego, sus labios esbozaron una lenta sonrisa. Estaba en lo cierto, tenía razón. Bendito fuera Dios, y que le dieran una patada en el culo a ese niñato de pantalones ridículos. ¿Has visto eso, Franklin? Preguntó Stanton con aire de triunfo a una habitación vacía. ¿Lo has visto? Ahora sí que es grande. Washington T. Geon, D.D. C. El juramento tuvo lugar en el despacho oval. Cole apenas lo reconoció ya que en los últimos días lo habían vaciado, remozado, esterilizado del todo y vuelto a llenar con muebles nuevos. Era una ceremonia insólita, con todos los presentes vestidos de blanco y muy poca gente. Solo miembros del comité, algunos jueces y su hermano Peter en lugar de la esposa que no tenía. Al cabo de muchos años, cuando la gente viera aquellas imágenes, pensaría cuán al borde de la crisis total se encontraba el mundo en aquellos momentos. Solo los trajes rascal ya servirían de recordatorio. Dirían cuán 315 Hanegens en el despertar del milenio afortunados habían sido de que Cole no se hubiese contagiado, de que hubiera podido tomar las riendas, que era justo el hombre que necesitaban. Les extrañaría verlo tan joven, tan nuevo en el cargo, y esas imágenes serían como ver la primera película de un astro legendario de la pantalla. Pero eso sería más tarde, cuando no fuese solo el presidente de Estados Unidos sino el presidente del Consejo Mundial. Al menos, ese era el futuro que Cole imaginaba para sí mismo mientras pronunciaba el juramento. No estaba previsto que la ceremonia lo conmoviera demasiado. Cuando uno trabajaba con gran esfuerzo durante mucho tiempo para conseguir algo, la consecución solía ser todo lo contrario de un clímax. A fin de cuentas, su mente no podía hacer planes a más de unas horas vista mientras asimilaba los acontecimientos que se estaban produciendo.
No obstante, sí experimentó algo. Acababan de nombrarlo primer dignatario del país. Cuando se volvió hacia Peter para recibir sus felicitaciones y vio la brillante sonrisa de su hermano tras la máscara, Cole sintió algo parecido a la felicidad o al amor. Después, en una habitación esterilizada, le permitieron sacarse el traje para que ofreciera su discurso televisivo al público estadounidense. Lo había escrito él mismo y sus trivialidades no carecían de inspiración. Después del discurso tuvo lugar una breve recepción. Fue breve porque era imposible comer con los trajes puestos. Breve porque todo el mundo llevaba muchas noches sin dormir. Le resultó extraño porque a las 2 horas de haberse convertido en presidente, Anthony Cole ya se encontraba instalado con su hermano en las habitaciones temporales que les habían preparado en la Casa Blanca. Habían acordado que no se quitarían los trajes hasta encontrarse instalados, sanos y salvos, en el búnker presidencial. Sin embargo, Cole se sacó el casco porque ya no lo soportaba más. Peter lo imitó, como había hecho siempre. Sintonizaron con la WWN para ver el reportaje de la toma de posesión. La WWN, sin embargo, todavía no se había enterado del relevo presidencial, aún no les habían llegado las imágenes. No fueron tan eficientes como solían ser. Cole frunció el ceño y cambió de cadena. Acababa de empezar el telesermón de Stanton y proclamaba que los volcanes eran la quinta señal. A Cole no le gustó y miró a su hermano. Peter se encogió de hombros. Conocía a fondo las miradas de reprimenda de su hermano y no dijo nada, pero su expresión de quién sabe transmitía mucho más que las palabras. ¿Sabes que esta mañana ha habido una explosión en una central nuclear situada en Pales, Hungría? Preguntó Peter, para escurrir el bulto. ¿En serio? Preguntó a su vez Cole al tiempo que volvía a la WWN y a los volcanes humeantes. Sí, la WWN lo ha dicho antes, pero la última noticia es la entrada en erupción de los volcanes. 3 a la vez. Uno se cargó una ciudad entera. ¡Qué ironía, ¿no? Cole contempló la imagen y hundió las mejillas, como hacía siempre que las cosas no iban como él había previsto. Murmuró. 316. Hanegens en el despertar del milenio. Es mucha coincidencia, pero... Peter se interrumpió, incapaz de hallar las palabras que expresaran lo que realmente quería decir sin tener que decirlo. Pero no es gran cosa, se dijo Cole, terminando el pensamiento de su hermano. La quinta señal había aparecido, pero ¿realmente importaba? La quinta señal no había sido una de las más difíciles o espectaculares, y al fin y al cabo, se había producido una quinta señal. Pero sí importaba. Al principio, Cole había atribuido la incomodidad que sentía a su vanidad perfeccionista. Cuando trazaba un plan, esperaba que las cosas salieran exactamente como había previsto, al pie de la letra. Sin embargo, al ver la erupción del volcán comprendió que en todo aquello había algo más, que los acontecimientos eran realmente demasiado irónicos. El brillo del día, su día, empezó a desvanecerse. Al cabo de unos minutos la WWN dejó de lado los volcanes y dio la esperanzadora noticia de que Estados Unidos ya tenía nuevo presidente. Pero, en aquel momento, era como si aquello ya no le importase. Sin mediar palabra, Cole volvió a la cadena que transmitía el sermón del reverendo Stanton. Se quejó Peter. Calla. Lo regañó Cole. No mente xkatatingi n, nue vgjrsrei. Queridos penitentes. Quiero transmitiros la revelación que me ha sido dada, que he visto con claridad al tiempo que contemplaba el desarrollo de esta última señal, los presentes estaban callados. Gracias a los generosos donativos de sus seguidores y al acceso gratuito al satélite de Telegain, unas grandes pantallas tachonaban el rocoso paisaje, y sus palabras llegaban a millones de personas congregadas en el monte y a los telespectadores en sus casas. Ahora mismo, Satán tiene las riendas del mundo. Sí, sé que es una situación lamentable encontrarse en este planeta mientras sea Satán y no Dios quien tenga la sartén por el mango. Pero todo eso, queridos míos, ya fue profetizado. Y no penséis ni por un momento que Lucifer tendrá ventaja mucho más tiempo. La muchedumbre se estalló en alabanzas y gritó amén. Hemos asistido al cumplimiento de las señales. La cuarta plaga. La plaga del sol. La quinta plaga. Los volcanes. La gente me pregunta por la sexta plaga y esta noche hablaré de ella. Creo, amigos, que la sexta señal tiene que ver con la guerra. El Apocalipsis dice.
Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí salir de los 4 cuernos del altar de oro una voz que decía al sexto ángel: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al Éufrates, el gran río. Y fueron soltados los 4 ángeles, que estaban 317 Hanegens en el despertar del milenio preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. Aquí hay palabras muy importantes. Primero, se libera a ángeles atados. ¿Qué ángeles fueron atados, amigos míos? Ya lo sabéis. Lucifer y su ejército de ángeles rebeldes. La otra palabra a tener en cuenta es Éufrates. Ese río discurre por Irak, cerca de Bagdad, llamada también Babilonia. Creo que la sexta señal nos habla de la guerra del anticristo, la guerra que ahora mismo libramos. Dios liberará los poderes de Satán y estos se sublevarán en Oriente Medio y por un tiempo vencerán. La Biblia dice que Satán obtendrá algunas victorias antes de ser derrotado para toda la eternidad. Ahora os contaré algo sobre los chinos. No serán nuestro adversario principal. Los chinos morirán por millones con el único objetivo de debilitar nuestras fuerzas, porque Satanás es un cobarde. Cuando las fuerzas de Estados Unidos y de China estén exhaustas, llegará Malagas y las aniquilará a ambas. La multitud gritó, desesperada. América será conquistada por las fuerzas demoníacas del anticristo, y Dios permitirá que eso ocurra. Mirad cómo la cuarta señal instigó la invasión china. ¿Y por qué? Porque a Estados Unidos le ha llegado la hora de hacer una cura de humildad. Nos hemos alejado mucho de Dios desde que nuestros ancestros llegaron a esta tierra y loaron su nombre. Alabado sea el Señor. Amén. Hágase tu voluntad. Stanton hizo una pausa, sudoroso. Sabía que la cámara captaba el color remolacha de su rostro. No daba una buena imagen, había dicho esa comadreja de Franklin. Como si el profeta de Dios tuviera que preocuparse por su imagen. Seguro que Ezequiel también había enrojecido al ver aquel carro de fuego. Pero la cara roja de Stanton y su tendencia a escupir cuando hablaba sobre excitado eran detalles de poca importancia comparados con la imagen que daba Mimi. Franklin había empezado a ocultarla en las sombras todo lo que había podido, pero no se había atrevido a prescindir por completo de ella en la retransmisión. Así, Mimi estaba en la parte trasera, con la cara muy mal maquillada y los labios apretados. Vistos de cerca, la cámara nunca los enfocaba, los ojos de Mimi parecían tan extraviados que cada uno miraba en direcciones opuestas. Cada vez tomaba más sedantes, lo cual, en cierto modo, era una ventaja. Muchos de vosotros me habéis preguntado por el arrebato. ¿Cuándo se producirá? Sabéis tan bien como yo que ningún hombre tiene el privilegio de leer por completo la mente de Dios. Pero yo vi algo tenue, queridos, y pido a Dios que me guíe antes de comunicaros esta profecía. La gente escuchaba con vehemencia e intentaba permanecer callada, siguiendo las instrucciones de Franklin, pero en muchos rostros aparecieron lágrimas y hubo quienes estallaron en incontenibles sollozos. Esto es lo que creo que va a llegar, y lo hará pronto. Las señales se han presentado deprisa y tal vez se deba a la compasión de Dios. Ya he apuntado que la sexta señal está relacionada con la guerra, con la victoria del anticristo. No obstante, amigos, esta noche, mientras leía la Biblia, recibí la inspiración de ver más allá. He visto la séptima señal. Escuchad. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y de dentro del santuario salió una gran voz, procedente del trono, que decía: es un hecho. Y 318 Hanegens en el despertar del milenio produjeron relámpagos, y voces y truenos, y sobrevino un gran temblor de tierra, como no lo hubo desde que existieron hombres sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las gentes se desplomaron. Y Babilonia la grande se presentó a la memoria de Dios, para darle la copa de vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes desaparecieron. Es una catástrofe, amigos. Conseguirá que todas las demás señales que nos han llegado parezcan un juego de niños. Veo terremotos de gran intensidad y calamidades de todo tipo. Y sé por qué. El mismísimo planeta se rebelará contra la victoria de Satán, porque la tierra es creación de Dios, amigos. Cuando los fariseos pidieron a Jesús que acallara la adoración de sus seguidores, Cristo dijo que si ellos no lo alababan, lo harían las mismísimas piedras. Es precisamente de lo que estoy hablando. Los cimientos de la tierra se alzarán y protestarán por el reinado del anticristo. La multitud escuchaba, hipnotizada. Sobreviviremos a la invasión de Estados Unidos por parte de Malagas porque no se acercará a este monte. Ya hemos visto que no ha atacado Londres ni Roma.
Por eso habéis sido llamados aquí, para estar bajo la protección de Dios. Loado sea el Señor. Gracias, Dios mío. Hágase tu voluntad. Sobreviviremos a la sexta señal y presenciaremos la aparición de terremotos y tsunamis en la Tierra. Y cada vez serán más frecuentes. Entonces, cuando la batalla contra el anticristo llegue a su punto álgido, los fieles vivirán el arrebato y dejarán sus cuerpos mortales en un abrir y cerrar de ojos para entrar en el ámbito espiritual, porque ningún ser humano sobrevivirá a lo que sucederá a continuación. El mundo se desmoronará. El gentío gritó al unísono. El libro del Apocalipsis dice que toda la faz de la tierra cambiará, y que volverá a reinar el poder de la creación. Dios dará una forma nueva a la tierra y la limpiará de toda maldad y de toda contaminación. Todos los seres vivos morirán, como ocurrió con el diluvio universal, incluidos los seguidores del anticristo. No podemos pensar que Dios regresará para reinar en un planeta corrupto. No, primero lo tendrá que limpiar. Se había metido al público en el bolsillo. La gente tenía hambre y frío y estaba cansada de vivir en un campamento, pero las palabras de Stanton tuvieron poder suficiente para que lo olvidasen. Viviremos el arrebato del mismo modo que Noé se salvó en su arca. El mundo será destruido, sacudido en sus cimientos, y se producirá una nueva creación. Entonces volveremos con todos los que han sido fieles a Dios desde el principio de los tiempos para vivir en un nuevo paraíso. Loado sea el Señor. Cristo, ven y limpia la tierra. Coreó la multitud. Crea un paraíso nuevo. Hágase tu voluntad. El mundo, tal como lo conocemos, será destruido. Hágase tu voluntad. Por un terremoto. Hágase tu voluntad. Por un poderoso volcán. Hágase tu voluntad. Por los océanos que no se frenarán en las costas. 319 Hannah en el despertar del milenio. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, perecerán bajo las olas de los mares. Hágase tu voluntad. Los continentes se romperán en pedazos. Hágase tu voluntad. La roca fundida procedente del núcleo de la tierra lo limpiará todo con el fuego de la virtud y todos los pecados y pecadores se hundirán en sus terribles profundidades. Hágase tu voluntad. A sus espaldas, en las sombras, se oyó un extraño y estridente grito, como el de un conejo que cayera en una trampa. Stanton no pudo contenerse. Se volvió y vio a Mimi, con la boca abierta al tiempo que se arañaba la cara con sus largas uñas. Entonces, la tierra bajo sus pies vibró en un suave movimiento ondulatorio. Lago Gelarks Capu Pr. Al este de Washington. Will Puma estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada hacia adelante en el interior de la choza sagrada, ajeno a todo lo que le rodeaba. Se hallaba en el tercer día del viaje del espíritu, sumido en lo más hondo de lo que algunos llamarían mente subconsciente y que Will Puma sabía que era el mundo de los espíritus. Desde que había empezado, no había ingerido nada y sus funciones corporales se habían reducido a un hormigueo de sus ondas alfa. De hecho, no se había movido en absoluto. En esta ocasión le había costado cierto tiempo encontrar el camino porque tenía la cabeza llena de preocupaciones. El campamento, la insistencia de danza sagrada para que se ocupara de la gente y la frustración de la mujer al ver que Puma se desentendía cada vez más del asunto. Seguía atado a la tierra por pensamientos de cosas que había que hacer y, en un plano mucho más hondo, por unas dudas acerca de sí mismo que lo bloqueaban. Sin embargo, a última hora del día anterior finalmente lo había encontrado y, en esos momentos, iba en busca de la verdad. Se había pasado horas siguiendo a una mujer, una hermosa mujer espíritu, hija de los lobos y del viento. Vestía una túnica gris y nebulosa. Había sido ella la que le había hablado de Santa Pelagia y la que se había comunicado con él una vez allí. Estaba decidido a apresarla, a poner fin, para bien o para mal, a aquella preocupante y desgarradora duda. La siguió hasta un paraje en el que no había estado nunca, un terreno aterrorizante y pavoroso. Había llegado a un mal sitio y lo que quería, por encima de todo, era marcharse de allí. Pero no cesaría en su empeño. Continuaría siguiéndola a donde fuese. La mujer corrió y él la persiguió por unos paisajes baldíos, chamuscados por el fuego, con troncos de árbol carbonizados que se alzaban del suelo y 320 Hannah en el despertar del milenio amenazaban con atravesarlo. Había cadáveres de seres humanos y de animales, clavados en árboles como espadas y también esparcidos por el suelo. Notó crujidos de huesos bajo sus pies descalzos. El mundo era un gran matadero hediondo.
Pasaron junto a un río de sangre. Las estrellas gritaban en los cielos, lloraban y se movían como si alguien las quisiera arrancar de su órbita. La mujer seguía corriendo. Aquel lugar era la muerte y Puma lo sabía. No la muerte, sino la muerte. La muerte del mundo. ¿Por qué lo había llevado allí? ¿Qué quería que viese? ¿Por qué quería que lo viese? Y entonces la tierra empezó a abrirse y él corrió, mientras bajo sus pies el polvo, los huesos y los muertos caían por las grietas. La mujer se encontraba a unos 6 metros de distancia cuando ante ella surgió de la tierra una montaña que se elevaba como un falo. Creció, retumbó y se expandió. Era una roca negra que se encumbraba cada vez más. Un sordo retumbar sacudió la mismísima alma de Puma. La montaña bloqueó el camino de la mujer, que dio un traspiés hacia atrás para alejarse de aquella cima creciente. Para Puma, allí estaba su oportunidad. Corrió, con la tierra que temblaba bajo sus pies, hasta que asió el esbelto y frío brazo de la mujer. La volvió hacia él y observó su rostro, su dulce rostro, pero la tenía tan cerca que ya no sabía si aquello era una cara o una máscara pintada. Alargó la mano para quitársela del rostro y se encontró con el suyo. Puma gritó y su aullido resonó más fuerte aún que el rugido del infierno a donde ella lo había llevado. Will Puma salió de su choza. El aire de la noche era frío. Había llegado septiembre y en la zona este de Washington las temperaturas bajaban enseguida. La brisa secó las gotas de sudor de su piel. Vio a Danza Sagrada que dormía en una tumbona a la entrada de la choza. En los labios de Puma se dibujó una triste sonrisa. Se agachó frente a ella y le sacudió un brazo con suavidad. Ella abrió los ojos. ¿Will Puma? Sí, soy yo. Danza Sagrada se incorporó y se frotó unos ojos de largas pestañas. ¿Has terminado tu viaje del espíritu? Sí. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí. Asintió él con solemnidad. Voy a decirle a la gente que ya no tiene por qué quedarse aquí. Los que quieran, pueden hacerlo. Tenemos comida. Pero son libres para marcharse. Los ojos de Danza Sagrada se nublaron de pánico y pena. A él le dolió verla así, le dolió haberla metido en aquello, no por las palabras que acababa de pronunciar, sino porque todo había ido mal desde el principio. ¿Qué quieres decir? Yo mismo debo irme. Esta noche. Pero esa gente está aquí, por ti. 321. Hannah Jensen. El despertar del milenio. ¿El mensaje de Santa Pelagia fue una mentira? Dijo Will Puma en tono categórico, aunque sintió una oleada de ira al pronunciar esas palabras en voz alta. Oh, no. No, Will Puma, no. El lago Larkspur no es seguro. No. No hay ningún sitio seguro. Danza Sagrada se echó a llorar. La tierra está enferma, muy enferma. ¿Por qué, Will Puma? Preguntó Danza Sagrada entre sollozos. No lo sé. Precisamente por eso debo partir. Tengo que emprender el viaje de la muerte. Tal vez, si los espíritus me perdonan, me dirán qué hacer. Will Puma, suplicó Danza Sagrada. No te vayas, por favor. ¿Y si no sobrevives? ¿Un viaje a la muerte es? ¿No se habrá perdido nada? Se limitó a responder. Y ahora, ayúdame. Necesitaré ropa de abrigo y agua. Se dirigió al campamento, con los ojos ya perdidos en el viaje. 322. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Acto C. War. Acto Gris. Y entonces, los elementos del mundo serán destruidos. El aire, la tierra, el mar, el ardiente fuego, y el cielo y la noche, todos los días se fundirán en el fuego y de ellos saldrá una masa informe y baldía. Jensen Hannah, El despertar del milenio, 30. Oráculos de la Sibila, siglo II AC. Y cuando el mar se levante, todas las almas sabrán que todo está a punto para el juicio final. Mahoma, 620-630 DC, Corán XXI, 12-14. Cuando las olas del océano no obedezcan a las costas, la tierra perderá su equilibrio. Quetzalcóatl, 947 DC. Ahora, en el momento señalado, la serpiente Midgard que rodea la tierra y los mares en la tradición noruega se agita con una ira tremenda. Tiembla y vibra en el resbaladizo lecho del océano, de forma tan violenta que sus movimientos provocan que las olas barran la tierra, tan altas como montañas. Al mismo tiempo, las montañas del mundo tiemblan y las piedras trepidan, los mortales mueren en gran número y sus sombras pueblan el camino al infierno de los vikingos. El cielo empieza a expandirse y, al final, se parte en dos. De Ragnarok.
Antigua profecía noruega. Se tambaleará, de fijo, la tierra como un borracho y cabeceará como una choza. Y pesará sobre ella su pecado, caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24,20. El sur se volverá el norte y la tierra se pondrá boca abajo. De un papiro egipcio, A. C. Y toda isla huyó, y los montes desaparecieron. Apocalipsis 16, 20. 323. Hannah Jensen. El despertar del milenio 22. 2. Día 23. C.O. Dena N. Ari R.Z. N. El hombre que andaba a trompicones por el desierto tenía una figura y un porte no muy distintos de los de Charles Lawton en el jorobado de Notre Dame. Cojeaba sensiblemente de la pierna izquierda y erguía el tronco a cada paso, como si necesitase ese impulso adicional para caminar. Los pantalones eran un par de tallas más grandes de la que necesitaba y los llevaba sujetos con un cable eléctrico. Su rostro tenía una tirantez y una pigmentación grisácea que recordaban las cenizas de un cementerio. Desprendía un hedor horrible. Tenía una vaga idea de dónde se encontraba, el paisaje de rocas rojas se lo indicaba, pero seguía perplejo y asombrado por lo que veía. No había visto de cerca la población, ni antes de que se convirtiera en un santuario de los aficionados a los ovnis y de gente de la nueva era, ni unos días antes, no sabía cuándo había llegado hasta allí. Aun cuando no tenía la posibilidad de comparar, lo que veía lo dejaba pasmado. Y no era el único que se dirigía al pueblo a pie, aunque, con toda seguridad, era el que tenía el aspecto más lamentable. Desde todas las direcciones concebibles, cientos de personas marchaban hacia la población. En ella había un gran tumulto que se oía, incluso, desde aquella distancia. Más allá de los confines de edificios permanentes se había alzado una nueva población, compuesta de tiendas de campaña, furgonetas y remolques. Y de esta población improvisada salía una hilera de coches aparcados que se extendía por la carretera de acceso hasta perderse de vista, además de haber otros vehículos abandonados en la arena. Todo lo que los ojos alcanzaban a ver, que era mucho en aquel llano paisaje desértico, tenía el brillo metálico de las carrocerías. Calculó que allí habría unos 2 millones de personas, pero no podía estar muy seguro de ello. Necesitaba un periódico desesperadamente. Ya había llegado al círculo externo de tiendas de campaña y encontró gente. Esas personas, caminantes como él, captaron el tufo que despedía y se alejaron. Empezó a pensar que realmente necesitaba una ducha aunque él no olía nada. Y al parecer, tampoco olía nada un anciano caballero vestido con traje de tuit y gabardina. Y el hombre se cruzaron y él no se apartó. «Perdone», se excusó el periodista. «¿Podría decirme qué día es hoy?» El hombre le dedicó una larga mirada para valorar su estado. «Parece que alguien te haya robado el alma, chico. He estado enfermo». «Yo, de ti, no lo diría muy alto». El hombre arqueó una ceja, enigmático. «Aunque con el aspecto que tienes, tampoco puedes engañar a nadie». El anciano lo estudió. «Aunque no parece que tengas un resfriado». «No tengo ningún resfriado». 324. Hannah Jensen. El despertar del milenio. ¿Y fiebre? No creo. El hombre alargó la mano y tocó el cuello de él con unos dedos ligeros como el papel. No, no tienes fiebre. Entonces no es una plaga, pero tal vez quieras lavarte un poco. Del lugar de donde vengo, ahí fuera, si tienes un aspecto como el tuyo te queman en medio de la calle. Hice bien en marcharme, pensarás, y tienes toda la razón. Simón se esforzaba por seguirle el paso, aunque el hombre había reducido el suyo. Se sentía cada vez más cansado y se preguntaba si lo conseguiría. Había pasado 2 días practicando junto al coche. Pensó que habían pasado 2 días desde que había tenido aquel destello de lucidez. Desde entonces, se había dedicado a recuperar fuerzas y a contemplar el pueblo a lo lejos con aire de cautela, del mismo modo que Evil Knievel habría contemplado el Gran Cañón del Colorado. ¿De dónde viene?, le preguntó él. De Oakland. Trabajaba de profesor. Todos los habitantes están histéricos, completamente histéricos. No, no será cierto eso de que están quemando gente por la calle, ¿verdad? Si tienes aspecto de estar contagiado, te queman. El hombre miró a él con una expresión de asombro. Primero te matan a balazos, claro. Pero, dime, ¿dónde has estado? Según las noticias, en todo el país ocurre lo mismo. Dios. Esto, perdone que insista, pero, ¿qué día es hoy? Oh, sí, perdona. Soy un viejo desmemoriado. Hoy es 12 de septiembre. Oh.
A él le cambió la expresión de la cara. Experimentaba una terrible sensación. Todo había empeorado desde que él había estado fuera del mundo, y lo había estado unos cuantos días. ¿Por qué había empeorado todo? Su reportaje tenía que haberse publicado. A esas alturas, la conspiración debía haber terminado o, al menos, haberse debilitado mucho. ¿Qué día pensabas que era? No sé. Creo que he estado desconectado. ¿Por qué será que no me sorprende? Así que ha venido como seguidor de Andrews, ¿no? Preguntó ella a su vez, para escurrir el bulto. Mira, querido amigo, yo esperaba tener que pasar alguna prueba de fe, pero no con ese hombre en concreto ni en un sitio como este. Lo lamento. Sí, es cierto. Vine para seguir a Andrews y demostraré mi lealtad o lo que quieran que haga. O sea que cree, ¿no? ¿En Andrews? No parece usted el tipo de persona que crea en los alienígenas. Yo tampoco lo pensaba, pero hay tanta gente muriendo por ahí, sobre todo en California. Es como si no fueran seres humanos, sino hierbas cortadas con una segadora. Dios mío, es... El anciano hizo un esfuerzo. 325. Hannegens en el despertar del milenio para reprimir una mueca de dolor. Mira, chico, yo soy un viejo tozudo, pero sé cuándo arrodillarme y empezar a rezar como todo hijo de vecino. ¿Tan terrible es la plaga? El hombre de la gabardina lo miró de nuevo con incredulidad. ¿No te has enterado de nada, eh? Mira, hijo, hay cadáveres en las alcantarillas. ¿Sabes lo extraño que resultó en el siglo XXI y en una ciudad como Oakland? Y no solo los indigentes, sino gente a quien sus familiares echa de casa. Jesús. Murmuró él. Eso parece, dijo el hombre con profunda amargura. Hay quienes afirman que esta plaga matará a todo el que no sea elegido para sobrevivir en el nuevo milenio. Lo cual, a juzgar por nuestros méritos, significa que seremos muy pocos. Pero hay una cura. Un antídoto. ¿No ha visto nada de eso? El viejo se detuvo de repente y se volvió para mirar a Illy. ¿Qué quieres decir? Preguntó con aire de enfado. ¿No han descubierto una vacuna? Illy preguntó a su vez con cautela. No. Le espetó el hombre. El presidente Cole dice que se están haciendo todos los esfuerzos, pero que, por el momento, no hay solución. ¿Cómo quieren que la haya? No es una enfermedad normal. Es una plaga apocalíptica. Es la ira de Dios. ¿El presidente Cole? Preguntó Illy, horrorizado. Ponte al día, muchacho. Gritó furioso el hombre. Se volvió y echó a correr como si Illy fuese portador de algo mucho peor que el Santarém. Illy cruzó los suburbios de lona y de aluminio. Seguía obsesionado con ese periódico cuando vio unas cuantas antenas parabólicas en lo alto de algunos remolques y caravanas. La gente se congregaba en grupos ante televisores portátiles. Él también quería escuchar, pero la gente lo miraba muy mal cuando se acercaba. Finalmente, vio un remolque con un hombre grueso, de mediana edad, que dormía en una tumbona junto a la puerta. Roncaba ligeramente. Una mujer corpulenta preparaba hamburguesas en un hornillo de butano y veía la televisión, que estaba situada en una mesa plegable de plástico. No había nadie más a la vista. Se puso detrás de la mujer, en contra del viento. Veía la BBC. Los paisajes desolados por la guerra en Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Las fuerzas árabes unidas han atacado sin piedad Glasgow, Dublín y Liverpool. Hay, como mínimo, 100 personas muertas y unas 300 heridas. El centro de Liverpool es una gran ruina, con catedrales, museos de arte y edificios históricos destruidos en los 6 días de intensos bombardeos. La RAF, con todos sus efectivos, no ha conseguido mantener a los bombarderos fuera del espacio aéreo del Reino Unido. Es comprensible que los afligidos supervivientes vuelvan unos ojos resentidos hacia su capital, Londres, en la que no se ha efectuado ni un solo disparo ni ha caído ninguna bomba. La imagen pasó de las ruinas británicas a unos disparos aéreos sobre el Vaticano. Las calles estaban llenas de gente. La otra ciudad europea que se ha librado de las eras de Malabas es Roma, donde se han congregado millones de católicos, al igual que en 326 Hannegens en el despertar del milenio Londres. ¿Es posible que el loco de Bagdad sienta respeto por los otros líderes fanáticos? ¿O se trata, verdaderamente, de protección divina?
El nuevo primer ministro británico, que apenas lleva 2 días en el cargo, no ha hecho comentario alguno acerca de la aparente inmunidad de Londres, pero esta mañana ha viajado a Escocia diciendo que era allí donde lo necesitaban más. Independientemente de lo que piensen los políticos, las ideas de la gente respecto a este tema están claras como el agua. Continúan llegando a Londres manadas de personas, pese al peligro del Santarém ocasionado por un concierto que dio Blade en la capital hace unas semanas. Las bombas han hecho lo que la fe por sí sola no ha podido: hacer los creyentes de Santa María de Dublín, la profeta de Santa Pelagia en Londres. En la pantalla apareció la filmación de una monja delgada y morena en medio de un mar de seguidores. Tenía una expresión sobrenatural en los ojos. La hermana María Magdalena Downsey es una monja de Dublín, fundadora de un comedor para indigentes y ahora convertida en profeta. Sus seguidores afirman que tiene el don de los estigmas, un don que compartió durante el reciente oficio que celebró ante las cámaras de la BBC. Downsey rezaba, con la barbilla inclinada hacia arriba. Tenía los párpados casi cerrados, pero entre las pestañas oscuras se veía una estrecha franja completamente blanca. Tenía las manos juntas, apoyadas en el escritorio que estaba ante ella y, de repente, empezaron a sangrar y mancharon la pulida superficie de roble. Esta exhibición ha sido calificada de fraudulenta y de embaucamiento por algunos escépticos, pero al parecer la monja ha obtenido más conversos que críticos. La auténtica controversia se produjo cuando Downsey contradijo públicamente a las autoridades sanitarias, que habían advertido a los ciudadanos que no viajaran a Londres ya que era uno de los puntos potenciales de brote del Santarém. Sin embargo, mientras el resto del mundo parece sumido en el caos y en el horror, el consuelo y la esperanza valen más que el oro. Más que la vida misma. La gente sigue llegando a Londres en tropel, siguiendo las instrucciones de Santa María y, si es necesario, morirán en las calles, con tal de estar cerca de su profeta. Las cámaras mostraron un vídeo tomado en los vestíbulos de un recién estrenado complejo de apartamentos de Londres. La gente estaba tumbada sobre mantas en los pasillos, agonizando. Los apartamentos estaban abarrotados de enfermos y muertos. En el pie de la filmación, se leía: católicos irlandeses. Al parecer, Santa María no puede garantizar a sus seguidores otra cosa que no sea la esperanza. Aunque las cifras de infectados en Londres no son tan horripilantes como las que se han dado en otras ciudades en las que hubo conciertos de Blade, aquí también existe la enfermedad. Sobre la irrupción de la llamada plaga apocalíptica entre sus inmigrantes, Santa María ha dicho que Dios no ha garantizado a la inmunidad a las señales del final de los tiempos. De momento, sin embargo, sus seguidores son inmunes a la guerra. 327 Hanegens. En el despertar del milenio las imágenes cambiaron y se vio un campamento filmado desde el aire, una gran masa de seres humanos. Tachonadas en el paisaje se veían extrañas formas hechas de carne y de madera. La fidelidad a Santa María parece cosa de niños si la comparamos con la obsesión de algunos. En Kiev, los seguidores del padre Dimish han convertido la crucifixión en la forma de declarar su fe, no satisfechos ya con la castración y la extirpación de los senos. Dicen que tienen muy poca comida. Las imágenes que aparecieron a continuación estaban tomadas de noche. Era un inmenso barrio de chabolas presa de las llamas. En África, los seguidores del pastor Simnali se han amotinado, y han decidido mutilar a otros y no a sí mismos por culpa del hambre. No se sabe con seguridad si Simnali ha escapado con vida. En India, donde la tierra ha temblado en una serie de pequeños terremotos, Allahabad ha caído en manos de los seguidores de Disamagiri, el profeta hindú que profesa el culto a Kali. Cerca de Calcuta, el grupo de Sagarabata se aproxima a los 10 millones, pero la situación sigue siendo relativamente tranquila, pese a la falta de alimentos. Y en Estados Unidos, el presidente Cole ha aliviado las desdichas de los profetas en cuanto a la comida con una intervención de la Guardia Nacional. Ha garantizado a todos los que vayan a reunirse con alguno de los profetas estadounidenses que sus cartillas de racionamiento serán de inmediato transferidas a esos lugares. Las cámaras mostraron colas de miles de personas. Los efectivos de la Guardia Nacional repartían cajas de raciones al tiempo que comprobaban listas tras unos largos mostradores. Bajo la imagen se leía: Salt Lake City, Utah. No se trata, dice el nuevo presidente, de que apoye el mensaje de los profetas, pero en este momento de crisis mundial, lo mínimo que puede hacer es respetar las creencias y los deseos de los ciudadanos. Mentira. Murmuró Illy. La mujer que freía hamburguesas se volvió y lo vio. Retrocedió y lo ahuyentó con la espátula llena de grasa. Ella siguió adelante.
A su debilidad física se había añadido el desasosiego. ¿Qué había ocurrido con su reportaje? ¿Dónde demonios estaba Deutsches? Por fin había llegado a las calles de Sedona. Oyó megáfonos en la distancia. Si todavía no se ha registrado, vaya al aparcamiento del Midway, donde su nombre y su tarjeta de la Seguridad Social se inscribirán en una lista a fin de conseguir la ración de comida. Los recién registrados podrán acceder a ella de inmediato. Es imprescindible estar vacunado. Vacunas, pensó ella, jadeante. La inyección lo había salvado. Sí, había sido eso. Pero si Deutsches le había puesto la inyección donde estaba en esos momentos. Con un sobresalto, se acordó del médico, el doctor Smith. Habían quedado citados. Sin embargo, ella no recordaba nada de lo sucedido después de haber mandado el reportaje, su reportaje. 328. Hannegens. En el despertar del milenio había mucha gente y algunos le gritaban, enfadados, que se duchase. Siguió abriéndose paso, cada vez más cansado y preocupado. Vio una librería y se dirigió hacia ella. Aunque era una tienda pequeña y había unos 5 clientes entre los pasillos, comparado con el trajín de la calle resultaba un sitio tranquilo. Tenían muy pocas existencias de libros y no había ningún periódico a la vista. Se dirigió al mostrador y el hombre que allí había, de unos 50 años y el rostro curtido por el sol, hizo un esfuerzo por contener una mueca de asco. ¿Les llega el New York Times? Con la prisa, sus palabras sonaron incomprensibles. ¿Cómo dice? El Times, de Nueva York. ¿Lo reciben? Mire, joven, cada mañana hay una cola de 3 manzanas de largo. Antes de la salida del sol ya se han vendido todos los ejemplares de todos los periódicos. Oh, dijo Will. Sintió que lágrimas de frustración amenazaban con salir de sus ojos. No podía seguir adelante, no podía seguir investigando. No se preocupe. Esta mañana no se ha perdido mucho, especialmente en el Times. ¿No? ¿Qué decía? Básicamente se dedicaban a remarcar lo buen presidente que es Cole y a contar las relaciones que tiene con los otros países del mundo. De entrada me convencieron, pero ahora desearía que dijeran qué piensa hacer el presidente. Pero Cole no será presidente por mucho tiempo, dijo Will con cautela, ya que medio se esperaba un estallido de ira del librero. No. El hombre lo miró con curiosidad. Pero las cosas ya no son como antes. Eso sí que es cierto. Si quiere que le dé mi opinión, el Times ha perdido fuerza. Ni siquiera hablan de los terremotos. Mientras, el San Francisco Chronicle citaba al reverendo Stanton, que dice que estamos asistiendo a los primeros retumbos de la séptima señal. Claro que los de San Francisco están en medio de la falla Y. ¿Y el Times no ha dicho nada de una especie de conspiración? Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Me parece que realmente necesita un diario, dijo el tendero, que lo miraba con extrañeza. Por no hablar de un baño, y no se ofenda. Tal vez había sido el grial del periódico lo que lo había mantenido en pie, pero las piernas de ella, que llevaban temblando desde su llegada al campamento, finalmente cedieron. Se apoyó en una pared cercana y cayó al suelo. El tendero salió de detrás del mostrador y lo miró, con aire preocupado. ¿Qué le ocurre? ¿Le falta comida? Preguntó entre susurros. Incómodo, miró a los otros clientes, pero ellos se fijaron un instante en ella y luego apartaron la mirada. 329. Hannegens. En el despertar del milenio. No, es que... ¿Recordó lo que le había contado el hombre de la gabardina? Creo que he tomado algo en mal estado. Anoche, alguien me dio un trozo de carne Y. Y creo que estaba mala. El librero seguía observándolo con precaución. No es el Santarém. No estoy resfriado. Ella se lo demostró respirando ruidosamente por la nariz. ¿La tenía seca como un hueso? Y tampoco tengo fiebre, compruébelo usted mismo. Incómodo, el hombre puso la mano en la frente del periodista y dijo en voz baja. Sígame. El librero lo llevó a la trastienda y de allí a unas escaleras de madera. Arriba había un pequeño apartamento, que debía de pertenecerle. Parecía nervioso. Mire, espero que no se aproveche de esto. No diga a nadie que lo he acogido. No me gusta toda esa gente que ha venido, no se lo tome como algo personal. No se lo diré a nadie. Ella se sentía enormemente agradecido. Es muy amable por su parte. Bueno, creo que le irá bien ducharse y tomarse un buen descanso.
Dios sabe que yo no soy ningún santo, pero, en tiempos como estos, cuando te vienen ganas de hacer buenas obras, hay que pensarlo 2 veces antes de negarse a ello. Aquellas palabras conmovieron a Illy. Lo abrumaba la pesadumbre por el estado en que se encontraban todos, como si aquella pequeña amabilidad hubiese inclinado la balanza. O tal vez había sido siempre así desde que había perdido el contacto con el mundo. Mire, la ducha está justo ahí y puede dormir en el sofá. Pero no toque la comida. Solo tengo las raciones que me corresponden a mí para esta semana. Cuando haya descansado, podrá conseguir algo de comida en el pueblo. De todas maneras, tendrá que hacer cola. En realidad, tengo comida en el coche. La comida, ahora mismo, es el menor de mis problemas. Usted parece una persona culta, educada. He guardado ejemplares de los periódicos de estos últimos días. Están bajo la cama. Si quiere verlos, déjelos ordenados y no se lleve ninguno. El hombre miró a Hill nervioso, vulnerable. Era la mirada de alguien que esperaba que su recién estrenado humanitarismo no fuese una estupidez, como siempre había pensado hasta entonces. Lo haré. Se lo prometo. Lo tranquilizó el periodista. Primero tomó una ducha. El agua estaba caliente y le sentó mejor que ninguna otra cosa en la vida, mejor incluso que el chocolate. Se examinó el cuerpo mojado bajo el chorro y se pasó las manos por las caderas, los costados y el estómago. Bajo sus dedos, la piel estaba flácida y no reconocía su silueta. El estómago ya no le colgaba sobre el vello púbico. La arruga que lo había contenido estaba aún allí, pero sobre ella había solo un ligero bulto y no varios centímetros de carne. Se enjabonó y se aclaró, y tuvo la sensación de que, con el agua, se quitaba el polvo de la tumba en la que parecía haber estado. 330. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Cuando terminó, habría dado cualquier cosa por tener ropa limpia, pero como no la tenía, volvió a ponerse la misma y se sentó en la cama con una pila de Times. Buscó el último número del que se acordaba y empezó a leer de allí en adelante. No había más que un seguimiento continuado, casi sensiblero, advirtió, de la historia de Santa Pelagia, de los profetas, de las señales. Todas las portadas estaban copadas por la noticia y en las primeras páginas había poco más. ¿Había empezado él todo aquello? ¿Había sido tan malvado, tan maliciosamente irresponsable, mientras había cubierto aquella noticia? Sí, lo había sido. No había ninguna mención de la conspiración, ni siquiera la más leve insinuación con un se ha rumoreado. Vio que había un nuevo papa, Juan Pedro I, y que había declarado que lo sucedido en Santa Pelagia era de origen divino. El Papa instaba a todos los católicos a dirigirse a Londres, a Santa Pelagia o a Roma. Eso significaba que la llamada telefónica de Beauchamp tampoco había servido de nada. Soltó una maldición entre dientes. ¿Había pensado Beaumont que estaba loco o se lo habían cargado? Una noticia que encontró en un ejemplar de hacía 5 días le hizo inclinarse por la segunda posibilidad. La noticia contaba el asesinato de varios médicos de la OMS. En Múnich, el virólogo Sam Richards y 2 de sus colegas más próximos habían sido acribillados a balazos en el aparcamiento de un hospital. En Washington, Josh Bergman y Stanley Hughes habían sufrido atentados en acontecimientos aparentemente no relacionados. Otro médico de la OMS, el Dr. Michael Smith, había desaparecido. Según el Times, los móviles de esos asesinatos podían ser el resentimiento y la rabia contra la incompetencia de los profesionales de la medicina. Y soltó el periódico con un sollozo ahogado. Habían cogido a Smith. Y también habían conseguido interceptar su reportaje. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía todavía. Solo Beauchamp y él. Nunca se había sentido tan desgraciado. Deseó no haber regresado de la muerte, deseó que le hubiesen ahorrado aquella resurrección. Se desplomó en la cama, jadeante, pero descubrió que no podía llorar. Tal vez por eso lo apenaban las cosas pequeñas, las penas auténticas eran demasiado grandes para las lágrimas. Quería hablar con Beauchamp. Necesitaba al cura. ¿Dónde se había metido? Le llegó un destello de recuerdo. Tal vez lo había soñado o quizás había sucedido de verdad, pero no le había dicho a alguien que Beauchamp había ido a ver a Andrews. No obstante, aquello era absurdo. ¿Por qué iba a hacer eso Beauchamp? ¿Y si Andrews o alguien próximo a él era uno de los conspiradores? Y pensó que tenía que levantarse, ponerse en marcha y buscar a Beauchamp. Era muy probable que el cura lo necesitase. Pero mientras lo pensaba cayó en un profundo sueño. 331. Hannah Jensen. El despertar del milenio. SPR Pinkfi FLD, Ida Deo. Tierra adentro. Viajó hacia el sur, pero tierra adentro.
Se dirigía al sur con toda la deliberación aun cuando no comprendía a dónde iría a parar. Lo que sí sabía era por qué viajaba al interior. La costa era peligrosa. La costa no era un buen lugar donde estar. Will Puma estaba cansado. Había caminado 3 días sin comida. En otras épocas, alguien lo habría llevado en su coche. En otras épocas, la gente le habría dado algo que comer, pero las cosas ya no eran de ese modo. Allí, en Idaho, pocos coches circulaban por las carreteras. Y tampoco se había decidido a tomar carretera principales. Cuando veía un coche, el conductor aceleraba tan pronto como se percataba de la presencia de un desconocido. Will Puma sabía por qué. Debían de pensar que estaba enfermo, que portaba el virus como si fuera un compañero invisible, o que estaba loco. Él mismo se había cruzado con unos cuantos locos por la carretera. Springfield no era más que una pequeña población agrícola, pero, al acercarse, vio que allí ocurría algo. Había previsto caminar un par de horas más antes de buscar un sitio donde dormir, aunque ya hubiera anochecido. Por lo general, dormía en el bosque y se preparaba una cama con ramas y hojas. Las ramas y las hojas daban calor y, además, lo mantenían oculto. Sin embargo, no sería fácil salir de Springfield. Junto a él pasaron camiones con techos de lona y pintura de camuflaje. Cuando llegó a un punto desde el que se divisaba la población, vio muchísimos vehículos. Las calles estaban llenas de tanques, luces y soldados. No sabía por qué. Decidió que, aquella noche, no seguiría adelante. Encontró una granja abandonada en un camino sin asfaltar, ya cerca del pueblo. La casa estaba oscura y unos cables de tender la ropa caídos en el patio contribuían a aquel aire de desolación. La puerta principal colgaba de las bisagras. Will Puma no entró en la casa, se dirigió al alto y rojo granero. Tenía que estar muy cansado, ya que se equivocó con respecto a la granja. Cuando todavía estaba mirando la parte interior del granero, oyó un ruido de pasos a sus espaldas y un sonido seco y metálico como el del percutor de un arma. Will Puma se volvió y vio a un joven con mano de trabajo y aire de desespero que lo apuntaba con un rifle. El hombre lo miró en la tenue luz, con unos ojos inyectados de sangre, como si tratara de reconocerlo. Tal vez decidió que Will Puma era un vagabundo, porque alzó el arma y gritó. «Largo. No puedes quedarte aquí. Lo único que quiero es un sitio donde dormir». «He dicho que largo. Esto no es ningún hotel». Will Puma pensó que lo que pretendía aquel tipo era fingir que allí no vivía nadie. Cuando alguien quiere esconderse, lo que menos desea es recibir visitas. «De acuerdo, me marcharé», dijo. Al pasar junto al hombre oyó que contenía una exclamación. Tú, 332. Hannegens en el despertar del milenio. Will Puma esperó. Vio que la cara demacrada del hombre se esforzaba por encontrar unas palabras adecuadas, pero no pronunció ninguna y Will Puma se volvió de nuevo para marcharse. Una mano lo agarró débilmente por el brazo. «Espera. Tú eres ese profeta. El indio, ¿no?» Al hombre le daba tanto miedo que respondiera que sí como que respondiera que no. Will Puma asintió con vehemencia. Se quedó sorprendido ante la reacción del chico, que dejó caer el arma y alzó las manos como si quisiera prevenirlo de algo. Luego, retrocedió y se dejó caer de rodillas como si algo lo hubiera empujado con fuerza. «Oh, Dios mío», balbuceó. «Oh, buen Jesús». Will Puma frunció el ceño y salió del granero, pero el hombre lo siguió por el patio y lo sujetó. «No, lo siento. Por favor, no te enfades. Puedes quedarte. Si estás hambriento, tengo algo de comida escondida. Por favor, si quieres, quédate». Will Puma se detuvo. No le gustaba la cara de aquel hombre que parecía tan asustado. Era muy preocupante, pero llevaba tanto tiempo sin comer que aceptó. «Sí, gracias», dijo, al tiempo que apartaba la mano que lo agarraba por el brazo. «Me gustaría comer algo». «De acuerdo». El rostro del hombre se iluminó como si le hubiesen concedido un perdón, como si el hecho de que Will Puma se enojara con él fuese algo terrible. «Puedes hacerte la cama en el granero. Tengo mantas. Voy a preparar la comida y ahora vuelvo». Will Puma contempló la población desde la alta ventana del granero. El hombre le trajo mantas y alimentos. La comida estaba buena. Comió y luego observó el pueblo un rato más, pero no averiguó qué sucedía allí. No quería que el hombre se quedase con él y no le preguntó qué ocurría. Y además, el tipo parecía ansioso por marcharse. Con el estómago lleno y sin que ocurriera nada en las calles cercanas, la mente de Will Puma empezó a vagar.
En su largo camino había puesto un pie delante del otro. Un pie delante del otro, presionando con fuerza la tierra. En un viaje a la muerte, no podías llevar nada, excepto cerillas, un cuchillo y, tal vez, un poco de agua. En un viaje a la muerte, tenías que alisar la mente, como si fuera un trozo de papel y, cuando ponías un pie delante del otro, llegabas a las profundidades de la madre tierra, la sentías. Te veías a ti mismo avanzando sobre su faz como una lágrima que cayese por la mejilla de una mujer. Y si tu mente estaba tranquila y tus pies eran seductores, la madre tierra te hablaría. Dentro de esa voz, Will Puma ascendía al tiempo que caminaba. Caminaba con los pies y ascendía con la mente, una mano sobre la otra, por la cuerda de los últimos meses hasta llegar al punto en que las cosas se habían torcido. Era como buscar el momento exacto en el que había comenzado un picor. Y encontró ese momento y en ese momento fue un rostro negro, el rostro del periodista que había ido a preguntarle, sí, por las vacunas. Cuando el periodista le había preguntado aquello, Will Puma recordó lo que le había ocurrido el día en que le habían puesto la inyección. Lo había 333. Hannah Jensen el despertar del milenio olvidado y, en el momento en que ocurrió, no sintió nada. Sin embargo, cuando el reportero le hizo aquellas preguntas,